diputado Gabriel Silva. Vamos a conversar con él mismo sobre un anteproyecto de ley que pretende fortalecer la carrera administrativa y reformar precisamente esta ley 9 que data de 1994, además también de lo que tiene que ver con la regulación del conflicto de intereses en el servicio público. Antes de entrar al tema, creo que es importante, diputado, contextualizar la materia. Y buscando la información, estoy viendo que la ley justamente 9 de 1994 habla de que la misma crea ese sistema de administración de recursos humanos para estructurar sobre la base de méritos y eficiencia los procedimientos y las normas aplicables a los servidores públicos, y que la carrera administrativa precisamente busca que un sector de la población sea protegida, sobre todo que tiene como principal ingreso ese o devenga un trabajo en la administración pública, es decir, no cuenta con medios de producción, ya que si contara, obviamente no le proporcionaría sus servicios al Estado o a algún municipio. Feliz tarde, diputado, bienvenido y gracias por su tiempo y su disponibilidad para orientar a la audiencia sobre este proyecto, anteproyecto que usted lidera, impulsa a través de la Asamblea. Bienvenido. Gracias, Edna. Muy buenas tardes a ti, a todo tu equipo y sobre todo a los ciudadanos que nos sintonizan de diferentes lados de la República de Panamá. Un gusto poder compartir con ustedes sobre este importante y crítico proyecto de ley y ayudarme, gracias, Edna, a hacer docencia sobre un tema que realmente es esencial que la ciudadanía conozca, se empodera y pueda hacer preguntas, comentarios al respecto. Sí, comencemos entonces, diputados, a hablar sobre esos beneficios que va a generar este proyecto donde usted está procurando que sí, que se reforme. Imagínense, data de 1994. Pero yo tengo varias dudas porque entiendo que también en el 2017 se estuvo hablando de una modificación de la ley de carrera. Pues acláreme si es que estamos hablando de dos leyes diferentes y sobre todo eso, ¿por qué la importancia de que se modifique, se fortalezca esta ley de carrera administrativa, diputado? Lo Por escuchamos. supuesto, Edna. Y mira, empiezo por una pregunta que le invito a la ciudadanía a reflexionar. Y es la pregunta de ¿por qué existe un gobierno? ¿Por qué existe un Estado? El gobierno, el Estado existe por varias razones, pero las que la ciudadanía probablemente esté pensando es para proteger a los más vulnerables, para ofrecer servicios públicos y para, bueno, ayudar a las personas. Ese es el punto y ese es el propósito de tener un gobierno y un Estado. Ahora, ¿cómo el gobierno ejecuta eso? ¿Cómo ofrece buenos servicios públicos? Llámese educación, salud, infraestructura. ¿Cómo el gobierno protege a los más vulnerables? ¿Cómo lo hace? Por una parte, con políticas públicas, que son leyes, decretos, resoluciones, la Constitución y demás. Pero ¿quién ejecuta esas leyes? ¿Quién ejecuta esas resoluciones? Personas, funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son esenciales, son la parte fundamental de cómo se ejecutan las políticas públicas de un país. Son los que nos ayudan a tener una buena calidad de educación, una buena seguridad, una buena infraestructura o buen sector de salud. Es que son los que nos ayudan a que los trámites burocráticos sean rápidos, sean ágiles o se demoren, dependiendo del funcionario público que tenemos. Entonces, el gobierno y el Estado existen para dar servicios públicos a la ciudadanía, pero la calidad de esos servicios, si nos atienden bien, si nos atienden mal, si son rápidos, si son lentos, si son buenos, si son efectivos o no, depende por una parte de las leyes existentes, pero por otra parte de quién ejecuta esas leyes, de los funcionarios públicos. Ahora, por eso es crítico que los funcionarios públicos que trabajen para el gobierno y trabajen para el Estado sean funcionarios competentes, capaces, trabajadores, responsables, éticos, transparentes y que sean honestos. Yo hago la analogía con una empresa privada. Imagínese que, persona que nos está escuchando, ciudadano, usted tiene una pequeña empresa de ventas, usted vende carros. Y en su departamento de mercadeo, usted pone una persona que no tiene idea de mercadeo, sino lo pone porque es su amigo, o porque es su familia, o porque es su vecino. ¿Qué le va a pasar a esa empresa de venta de autos que es suya? Le va a ir mal.
porque pone en mercadeo a una persona que no sabe nada de mercadeo y que no tiene la intención de aprender, simplemente lo puso ahí por ser amigo, vecino o por ser familiar. La misma analogía debería suceder con el Estado. Tenemos que poner en los puestos de trabajo, en los puestos de funcionarios públicos, a personas capacitadas, personas preparadas y personas que tengan las ganas de aprender y hacer las cosas bien y que sean honestas. Entonces, de eso se trata la ley de carrera administrativa. Es darle estructura, darle forma a los funcionarios públicos para asegurar que tengamos los funcionarios públicos más capaces, preparados, con ganas de aprender y honestos posibles. Porque así como en el caso que presenté de la empresa que vendía autos, es importante tener una persona buena en mercadeo, lo mismo aplica en el sector público. En la medida que tengamos buenos funcionarios trabajando en el MOP, en el MEDUCA, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Tribunal Electoral, en la misma medida los servicios que ellos nos ofrecen van a ser buenos servicios. Entonces, la esencia de la carrera administrativa es esa, asegurar tener buenos funcionarios públicos y funcionarios públicos preparados. Ahora bien, ¿cómo lo busca hacer? De diferentes formas. Uno es, primero, captando o abriendo las plazas de trabajo para que las personas puedan postularse. Yo le lanzo un reto a la ciudadanía. Métanse en las páginas web de los diferentes ministerios a buscar plazas de trabajo vacantes. No van a encontrar. En la gran minoría van a ver quizás uno o dos ministerios, quizás vean algo en la ACP o en alguna dirección, pero la gran mayoría de las direcciones y los ministerios no tienen ventanilla de vacantes. Y si la tienen, no la han actualizado en muchísimo tiempo. La pregunta es, ¿cómo un ciudadano que no está inscrito en un partido o no está conectado con un diputado o no tiene un apellido muy conocido, cómo consigue un trabajo en el gobierno? Muchos sí, definitivamente, que hay sus funcionarios que los han conseguido por trabajo, por competencia, por su preparación, pero sabemos que cada 5 años sacan un montón de funcionarios nombrados a dedo, meten a un montón de funcionarios nombrados a dedo, y lo que busca este proyecto es que todo ciudadano pueda postularse, pueda participar, pueda tener ese derecho de trabajar en el Estado. ¿Cómo hacerlo? Regularizando un proceso, publicando las vacantes, que haya un filtros diferentes de admisión, que hayan comités que puedan supervisar, que las personas que se contratan no sea por ser amigo, primo o donante, sino que sean personas que pasan pruebas, entrevistas y exámenes. Entonces, lo primero del proyecto es eso, que las plazas vacantes en el sector público se conozcan y que todas las personas, los ciudadanos panameños puedan postularse y no beneficien a un grupito únicamente. Ahora bien, también otras cosas importantes es, ahora ya cuando las personas entran, te contratan, ganaste tu puesto en el Estado, es evaluar al funcionario público constantemente. Anualmente se tiene que evaluar a todos los funcionarios públicos. Así como en el sector privado, los jefes, los supervisores evalúan anualmente, a veces hasta cada 6 meses a su personal para ver si hicieron un buen trabajo, un mal trabajo. Lo mismo tiene que pasar en el sector público para todos los funcionarios. A todos los funcionarios hay que evaluarlos. Y si hiciste un buen trabajo, reconocerte, motivarte, inspirarte, inclusive darte una promoción o un incentivo económico. Si hiciste un mal trabajo, vas para afuera. Esto nos ayudaría también a reducir las botellas, a reducir esas personas que están contratadas por el Estado y no hacen nada. Porque al establecer un programa de medición de todos los funcionarios públicos y que sea público, tú vas a saber quién está trabajando, quién está rendiendo, quién está excediendo en las expectativas y quién no está haciendo absolutamente nada. Otros puntos importantitos para ir resumiendo, porque sé que pueden haber muchas preguntas, son los siguientes. El programa busca, entre otras cosas, ofrecerle becas a los 10 mejores estudiantes de colegios públicos y los 10 mejores estudiantes de universidades públicas para estudiar en Panamá o en el extranjero, y que a su retorno esos jóvenes talentosos, esos jóvenes pilones, esos jóvenes capacitados tengan una oferta de trabajo del sector público, y poco a poco que la gente más talentosa, más estudiada, más preparada, no vea el Estado trabajar para el gobierno como algo secundario o algo poco motivacional o poco inspiracional, sino que sea su primera opción. En vez de yo querer trabajar por una gran multinacional porque bueno, quiero ir acá o allá, no, que el Estado, trabajar para el gobierno, sea algo que la gente quiera hacer. Por eso hay que darle la motivación, la inspiración y demás. Capacitar a los funcionarios públicos. Estamos creando una academia de funcionarios públicos para que todo funcionario público anualmente tenga por lo menos 60 horas de capacitación en las nuevas tecnologías, en innovación, en diferentes softwares, en sus áreas específicas, darles becas para capacitar en el extranjero. En fin, Edna, para resumir, estamos dándole una formación innovadora
progresista, de avanzada a lo que es la carrera administrativa para tener a los mejores funcionarios públicos aquí en Panamá y para que no dependa de que si conoces a un diputado o un presidente o estás en un partido o eres amigo de alguien o eres donante de alguien para conseguir un trabajo en el Estado. Todo ciudadano debe tener derecho de poder postularse y no debe ser un requisito tener que ser amigo de alguien. Hoy, y para terminar, una cifra interesantísima es que tenemos a más de 350.000 funcionarios públicos. 350.000. ¿Cuántos son de carrera? Alrededor de 25.000. Eso es un porcentaje diminuto. De 350.000, 25.000 más o menos son de carrera. Es decir, los otros, muchos de esos con los cambios de gobierno van y vienen. Y un buen funcionario público se tiene que ganar su puesto y un buen funcionario público sirve en cualquier gobierno. En momentos de pandemia se incrementó la planilla estatal. ¿Cómo uno explica eso? Al tener una carrera administrativa que sea firme, que sea transparente y que se necesite comprobar que todo nuevo puesto de trabajo es necesario, vamos a ir reduciendo poco a poco esas botellas que están jugando vivo con el dinero de todos los panameños. John. Ya, y, diputado, yo agradezco lo positivo de su planteamiento y ojalá todos en la Asamblea contaran con esa mirada que usted tiene. Sin embargo, mientras que yo lo escuchaba, hacía también memoria de cómo lograr que ese proceso sea efectivo y que la misma DIGECA no se convierta en su momento también en lo que se ha institucionalizado en los ministerios, en las oficinas, ese nombramiento cada vez que hay un nuevo periodo ejecutivo, que no hay seguridad para ese colaborador, para ese empleado estatal. Le quiero preguntar de esta propuesta que nos parece genial para llevarla a la práctica, que necesitaríamos, además de, por supuesto, la aprobación en el Pleno de Diputados. No, John, es una muy buena pregunta porque varios de los comentarios que he recibido sobre este importante proyecto es, lo primero, la ciudadanía lo quiere. Todo ciudadano quiere poder aspirar a trabajar para su gobierno, para su país. ¿Quién no quisiera poder servir a la patria? Y pues obviamente ganar un salario decente, contribuir, hacer algo positivo, servir a tu país es algo increíble, es una tremenda oportunidad. Pero mucha gente siempre dice, no, no puedo porque no conozco a alguien, no me van a dar el chance, tengo que inscribirme y se desmotiva. Entonces la primera reacción es como que, wow, si el sistema fuese así, si de verdad evaluaran mi perfil, mi hoja de vida, mis competencias y no cuál es mi apellido o si estoy en un partido o no, yo trabajaría para el Estado y les gusta la idea. Lo segundo que me dicen, y ya es un poco entrando a la realidad, es que, pero bueno, ¿cómo se va a pasar ese proyecto? Porque sabemos hoy que muchos se benefician de este sistema clientelista. Muchos diputados, representantes, presidentes, alcaldes, se benefician de los nombramientos. Porque en el juego de los nombramientos está, bueno, tú me haces campaña política, yo gano la elección y luego te nombro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a poder pasar una iniciativa que justamente busca quitarle poder quizás a algunos políticos de turno? Y ahí la respuesta no es sencilla, John. La respuesta realmente es, todo depende de la ciudadanía. En la medida que las personas apoyen este tipo de iniciativas, se manifiesten, lo publiquen, lo pidan, esto se va a hacer posible. Así ha sucedido en muchos países. O sea, el fenómeno que tenemos en Panamá de la repartición de los cargos públicos porque eres activista o eres amigo o eres donante, no es un fenómeno que solamente ha existido en Panamá, existe y existió en muchos países. Pero ¿cómo en otros países se logró? Porque la ciudadanía se cansó. La ciudadanía comenzó a decir, oye, a mí no me están dando buena educación, no me están dando un buen servicio de agua, no me están atendiendo bien en este o en esta institución. Y se dieron cuenta, ¿por qué? En muchas ocasiones porque los funcionarios públicos que estaban ahí pues no estaban haciendo su trabajo. Algunos sí, obviamente, y no quiero pretender decir que todos los funcionarios públicos son malos, para nada. Pero en muchas ocasiones sí son gente nombrada de a dedo que no va, no trabaja o trabaja muy débil. Entonces, en la medida que la gente se dé cuenta que en Panamá somos uno de los países más desiguales del mundo, que merecemos mejor justicia, merecemos mejor calidad de agua, mejor educación, mejores servicios de infraestructura y que eso depende de los funcionarios públicos que tenemos, la gente va a comenzar a pedir esto. Y también va a comenzar a pedir esto cuando se dé cuenta que, cuando se dé cuenta que, hey, es tu derecho poder aspirar a trabajar para el Estado. Y no es justo que por no estar en un partido o conocer a alguien me lo estén quitando. Entonces,
depende mucho de la presión ciudadana. Yo desde la Asamblea estoy haciendo mi trabajo, tratando de conseguir que se avance poco a poco el proyecto, pero necesito que la ciudadanía lo apoye, se manifieste, y por eso agradezco mucho este espacio para poder explicarle a la ciudadanía, para que entienda que esto está pasando y que poco a poco lo vayan exigiendo. Sí, antes de pasar a las preguntas de nuestros seguidores diputados, me quedo con esta duda. Usted señaló que alrededor de 350.000 servidores públicos, eso es a nivel nacional, obviamente, pues de esos 350.000, solamente un 25.000 aproximadamente están bajo ese estatus o están amparados bajo el régimen de carrera administrativa. Eso fue lo que comprendí, ¿verdad? Correcto. ¿Sí? Justamente Sí. Perdón, adelante. Sí, es que yo tengo una data diferente. Encontré una data que habla de 231.908 servidores públicos a nivel nacional y 73.935 están bajo ese régimen. Pero bueno, no dista mucho. Lo que sí quisiera saber es que, wow, tanto tiempo ha pasado, diputado, para que venga usted ahora y vea que había una urgente necesidad de replantear, de fortalecer, de reformar esta ley que data de 1994 y que, como bien usted lo señaló y lo ha explicado, es una ley que te garantiza a ti tu puesto. Si eres una persona que has estudiado, que tienes méritos, caramba, estar siempre en esa incertidumbre cada 5 años es lo que no entiendo. ¿Cómo no se había visto una situación como esa, que siempre pasa? Cada 5 años está el funcionario, el servidor público temblando y pensando en que lo van a votar porque el puesto que él tiene, que estoy segura que muchos hay con los méritos esto que corresponde para un cargo en específico, y lo mueven porque simplemente no es amigo del político al cual tiene o le ofreció ese pueblo a uno de sus adeptos. Entonces, qué interesante este proyecto, y quiero preguntarle precisamente cómo usted observa que el mismo servidor público está recibiendo o abrazando esta iniciativa legislativa. Muy buena pregunta, Edna, gracias. Varias cositas. La semana pasada esta semana, ayer casualmente, estuvimos en la oficina de la Dirección de Carrera Administrativa. Y esta estadística que te compartí es la que nos dieron ellos oficialmente el día de ayer. Así que quizás es la estadística más fresca, la más nueva. Nosotros queríamos ir a la oficina, queríamos conocer al director, conocer a los funcionarios públicos que trabajan ahí, porque yo me imagino que ellos deben estar un poco desmotivados. Existe una dirección de carrera administrativa y cuando ves las estadísticas es como, bueno, ¿qué tanto están influyendo? ¿Qué tanto pueden hacer? Y yo lo que les dije es, mi sueño es que esta oficina sea una de las más grandes y fuertes de todo el Estado. Y que inclusive la estadística cambie. 95%, 90% de los funcionarios públicos deben ser de carrera, deben ser profesionales, que si son buenos, que se mantengan en el sistema, que se les incentive, que se les motive. Y si son malos, vayan para afuera. Ahora, ¿cómo yo percibo que esto lo pueden recibir los funcionarios públicos? De dos formas. Aquellos funcionarios públicos que trabajan, que cumplen con su tiempo, que exceden expectativas, que rinden cuentas, que no roban y que les interesa y les gusta su trabajo y están motivados por el mismo, les va a encantar. Porque aquí se está dando incentivos económicos, capacitación, becas, posibilidades de promoción. Y eso creo que es fascinante para el funcionario porque, por ejemplo, y otra cosa que nosotros hacemos, hoy hay una pirámide que te dice ministro, viceministro, directores, secretario general y todo el resto de los funcionarios. Y la carrera administrativa solo llega hasta abajo de los secretarios generales, los asesores, solamente ese rango. Nosotros estamos proponiendo que el secretario general, por ejemplo, de todas las instituciones públicas sea de carrera, que los directores sean de carrera. Entonces eso motiva al funcionario público porque él dice, yo no me voy a quedar toda mi vida como asesor, yo puedo llegar a ser secretario general de una institución. Secretario general es la persona que conoce la organización, conoce las funciones, conoce cómo funciona todo. Y yo creo que eso motiva, eso inspira porque te da la posibilidad de llegar y crecer y todo el mundo quiere evolucionar, todo el mundo quiere crecer profesionalmente. Entonces, yo creo que para ese funcionario que hace un buen trabajo, que le gusta servir a la patria, este proyecto le debe parecer muy bueno,
porque le da Claro. posibilidad de llegar a otro nivel, independientemente del partido o no que esté, sino por su capacidad, por su trabajo, por su mérito, recibir más capacitaciones, recibir un salario, un mejor salario. Ahora, los funcionarios que no trabajan, que son botellas, que están como holgazanes en sus oficinas o que dan malos servicios públicos, a esos funcionarios no les va a gustar el proyecto. Pero al final yo reitero la pregunta inicial: ¿para qué existe el Estado? El Estado existe Claro. para dar buenos servicios públicos a los ciudadanos. Y si tú eres un funcionario Sí. público que no estás haciendo un buen trabajo, lo lamento por ti, pero hay muchos funcionarios, muchos ciudadanos panameños capacitados y preparados que estarían ahí haciendo un buen trabajo. Entonces, el que no la debe, no la debe temer. Si eres un buen Claro. funcionario, es una tremenda oportunidad. Si no estás haciendo tu Diput- trabajo, Claro, diputado, nos quedan escasos minutos, pero quiero que rápidamente y muy, pero muy brevemente nos explique sobre ese proyecto que regula el conflicto de intereses del servicio público, y pues pasamos luego a las preguntas de la audiencia. sí, Edna, bien brevemente también, y me alegra que haya tocado estos dos temas en esta sesión porque son temas que se complementan. ¿Qué busca el proyecto de conflicto de intereses? El principio es básico, y es que todo funcionario público, todo servidor público, siempre, pero siempre, ponga por encima a la patria, al gobierno, al Estado, que a él o a ella. Es decir, los intereses de la ciudadanía deben primar que sus intereses. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? Se traduce en que, por ejemplo, un diputado como yo no debo votar, o sea, votar en el Pleno, en un proyecto en el cual yo tengo algún interés. Si yo soy un diputado y yo tengo supermercados y mañana viene en el Pleno, se discute una ley sobre supermercados, yo no debo participar porque yo tengo un conflicto de interés. Yo soy dueño de supermercados y hay una ley de supermercados. Yo debo abstenerme, no debo participar. Entonces, eso es poner la patria y evitar conflictos de intereses, la patria por delante. Pero ¿qué también significa eso? No nombrar familiares dentro de tu equipo de trabajo. ¿Cómo es posible que yo como diputado pueda nombrar familiares, a mis tíos, a mi tía, a mi hermano, a mi esposa, etcétera? Eso tiene que acabar. Hay un evidente conflicto de intereses cuando mi subalterno o mi superior es mi familiar. Eso es un conflicto de interés. Nada de estar recibiendo regalos, por ejemplo, si eres funcionario público, porque eso se puede malinterpretar y se puede prestar para otras prácticas. Limitar los conflictos de intereses en las contrataciones públicas. Si tú eres donante de campaña, tú no te puedes ganar un contrato con el Estado. Punto. Donaste para que alguien llegara porque va a hacer un buen trabajo y tú creíste en la causa, pero no te puedes ganar un contrato con el Estado. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con Odebrecht. Entonces, esta normativa lo que busca es precisamente limitar esos conflictos de intereses, desde votaciones, nombramientos de familiares, contrataciones públicas, regalos que le dan a los funcionarios y también los casos que tenemos de funcionarios que están en juntas directivas donde se manejan fondos públicos. Yo como diputado estando en una junta directiva de una federación que recibe fondos del Estado. Eso es incongruente, eso es un conflicto de interés y eso se tiene que acabar y se tiene que limitar. Entonces estas dos iniciativas lo que buscan es enderezar el Estado, darle a los funcionarios públicos más responsabilidades, más trabajo, más incentivos, pero que siempre pongan por encima de la patria y no sus intereses personales. Son formas de luchar contra la corrupción. Excelente. Pasamos a las preguntas de la audiencia, John, si te parece, si nos ayudan en cabina. Diputado, mientras que escuchan las preguntas, Sí. solamente algo rápido. Pero entendí la primera parte que mencionó que en todos los gobiernos pasa esto, pero luego dijo, ¿para qué tenemos qué, perdón? ¿Qué pasará lo mismo ahora? O sea, lo que quiere saber es si realmente va a prosperar este proyecto. Ok, este proyecto precisamente lo que buscaría es eliminar o reducir lo que mencionó el ciudadano, en donde cada 5 años votan a un montón de funcionarios públicos nombrados a dedo y nombran nuevamente a funcionarios a dedo. ¿Cómo lo haría? Como ya lo mencioné, primero estableciendo un proceso de postulación transparente donde todos los ciudadanos puedan postularse y participar. Segundo, evaluando a los funcionarios. Tercero, hemos dejado sumamente claro en el proyecto que contratar a alguien por afiliación política, por ser de un movimiento, por ser donante o por ser familia, tiene sus sanciones correspondientes. Entonces, estamos creando un sistema de pesos, de contrapesos, de fiscalización para que esas contrataciones masivas de activistas políticos no se den. Ahora,
toda ley depende en muchas partes de la voluntad. Nosotros podemos tener la mejor ley, la mejor constitución, la mejor ley de contrataciones públicas, la mejor ley de carrera administrativa, pero también depende mucho de la voluntad política de quien esté ahí. Entonces, yo creo que sí, este es un paso importante. Hay que crear este sistema que hoy es débil. Hoy el sistema permite nombramientos familiares, contrataciones con el Estado si eres funcionario público, permite los conflictos de intereses, permite estar en juntas directivas y ser diputado a la vez. En fin, hoy el sistema permite todo eso, es legal. Yo creo que el primer paso es decir, eso no debe ser legal, y ya cuando eso exista, pues darle con la voluntad política y asegurar que las personas que estén ahí hagan cumplir la norma. Un pequeño ejemplo, el director general de la carrera administrativa es nombrado cada 5 años, de acuerdo al cambio de gobierno. Y la ley lo dice, el director general de carrera administrativa cambia con cada gobierno. Entonces, cuando estás leyendo la ley de carrera administrativa y ves eso, la carrera administrativa que te debe hablar de estabilidad, te debe hablar de visión a largo plazo, te debe hablar de competencia, de mediciones, y ves que el mismo director lo cambian cada 5 años con el pasar de cada gobierno, te das cuenta que es una institución politizada. Sí, yo creo que esta iniciativa busca precisamente atacar ese tema, de que se nombren a personales idóneos y no a los activistas políticos. ¿Y cómo lo busca hacer? Como mencioné, se establece un proceso bien claro de postulación. ¿Qué significa esto? Va a haber una plataforma digital, una página web, en donde tú, ciudadano, puedes entrar y vas a ver todas las plazas abiertas. Y por ese medio de esa página web, tú vas a poder entrar y vas a poder postularte un cargo. Y hay 3 filtros: examen, revisión de hoja de vida y luego una entrevista. Y durante ese proceso van a haber diferentes comités de diferentes instituciones que van a asegurarse que la persona que es nombrada no sea por amiguismo, nepotismo o demás. Entonces, yo te diría que el proyecto justamente busca eso, reducir la contratación de activistas políticos. ¿Y cómo lo va a hacer? Estableciendo procesos claros de admisión, de postulación dentro del Estado, y también evaluando los funcionarios públicos para asegurar que están rindiendo cuentas, están haciendo bien su trabajo. Hay que acabar con esos nombramientos de a dedo por amiguismo o por partidismo. Yo lo que traté de hacer en mi equipo de trabajo en la Asamblea fue contratar a personas justamente utilizando un sistema similar. Sacamos y publicamos una postulación, les dijimos a las personas que nos enviaran su hoja de vida, nos enviaran un ensayo, hicimos entrevistas y no contratamos a gente por amiguismo o por nepotismo, sino que establecimos un proceso interno donde todo ciudadano pudiese aspirar a trabajar en la Asamblea si cumplen los requisitos, por lo menos en mi despacho. La intención entonces es que eso abarque a todo el Estado. Diputado, ¿y en qué estado se encuentra ya el tiempo? Pues está jugándonos en contra, se acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿en qué etapa se encuentra? Porque volveremos a hablar del mismo para saber cómo va evolucionando, pero conocer al menos en qué etapa se encuentra el mismo. Sí, el proyecto ya fue presentado y he estado conversando con el presidente de la Comisión de Trabajo y de Salud, el diputado Castillo, que me ha mencionado que lo vamos a prohijar. Entonces yo me siento positivo en que por lo menos ese paso del prohijamiento lo vamos a hacer lo antes posible. Lo importante va a ser ya entonces que sea una discusión en primer debate. Gracias, Edna, vamos a estar comunicándonos en las redes sociales, comunicando a la audiencia cómo va ese avance. Yo de verdad, genuinamente creo que si nosotros logramos un avance fuerte en la carrera administrativa, eso se traduce en 2 cosas: mejores servicios públicos para el panameño y también que sea justo, o sea, en el sentido de que todo ciudadano panameño pueda aspirar a trabajar para el Estado y servir a su patria. Y si nosotros logramos esas 2 cosas, vamos a dar saltos enormes como nación. Vamos a reducir los problemas en la educación, los problemas en salud, en infraestructura, vamos a reducir la desigualdad. Entonces yo creo que realmente es una iniciativa necesaria, y hice una analogía sencilla que la vuelvo a repetir. En tu pequeña empresa, tu pequeño negocio, quieres a la mejor persona, al mejor vendedor, a la persona mejor que en mercadeo, a la mejor persona en recursos humanos, al mejor gerente. ¿Por qué no aplica lo mismo para el Estado? ¿Por qué no queremos a la mejor gente en el Estado también? Ojo, y reitero, hay gente muy, muy buena trabajando para el Estado en este gobierno y de gobiernos para antes, y gente muy buena que está en la carrera administrativa.
Pero, nuevamente, cuando ves la estadística, 350.000 funcionarios, de los cuales únicamente alrededor de 25.000 son de carrera, hay muchísimo trabajo por hacer. Cierro con esa conclusión agradeciéndole al diputado Gabriel Silva por acompañarnos en la tarde de hoy y ponernos al corriente y al tanto a esta audiencia sobre ese avance de dos proyectos de ley interesantes que se están ventilando en la Asamblea al día de hoy: fortalecimiento de la ley de carrera administrativa y el proyecto sobre la regulación del conflicto de intereses del servicio público. Diputado, bienvenido siempre, volveremos a conversar. Feliz tarde para Gracias, usted. Edna, gracias a todos. Hasta luego. 4:37 minutos, John. ¿Te parece si vamos rápidamente a un cambio comercial y al volver venimos con más? Ya está aquí Osiris Gratacos, quien va a hablarnos sobre educación vial y prevención de accidentes, y el chef Gabo Grimaldo. Usted no se mueva, ya volvemos.